Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo Soy estáis? Yanchón Valencia y estoy con mi padre, Pedro Valencia. Hoy venimos a hablaros de un viaje muy interesante. Nos ubicamos en el año 2007, en invierno, en enero, como el viaje que comentamos en nuestro podcast anterior. Pero en este caso es bastante más importante, ¿no? Porque se nos da un evento bastante especial. Pues sí, la verdad que sí. Fue el primer congreso internacional cuando el maestro Fonchichian, nuestro maestro fundador de la escuela, cumplió los 80 años. Él venía de un linaje muy interesante, de un maestro taoísta, el maestro Hu Yao Chen, y del maestro Chen Fake, de la línea del Tai Chi del estilo Chen, directamente. Cogió la corriente de los dos maestros y la transmitió por todo el mundo, prácticamente. Digamos que fusiona, ¿no? La parte de la alquimia interna y la parte del tai chi, ¿no? Un poco más externa en ese sentido, y crea esa fusión para crear lo que se llama el estilo Hunyuan, ¿no? Que es el de nuestra escuela. Hunyuan significa el origen del universo. Ahí queda, ¿eh? Llegar a ese estado de conciencia último, ¿verdad? A través de la práctica. Ambos maestros eran también buenos maestros en artes marciales, los dos, tanto el maestro Hu Yao Chen como el maestro Fon Chichian, y a él también le iniciaron. El maestro Fon pues destacaba por dominar todos los aspectos del arte del Tai Chi. Muy bien, entonces podríamos decir que es un estilo relativamente joven, pero que proviene de linajes muy antiguos, ¿no? Que fusiona prácticas muy antiguas. Ya. Correcto. Muy bien, quiero explicar un poco a la gente, ¿no? Lo que es el alcance que tiene este estilo, es decir, dónde se practica, si está muy extendido en Europa, por ejemplo, y en la propia China también, ¿no? Si está muy extendida, cuéntanos un poco. Pues todo empieza cuando se empieza a levantar un poco en China, en la China comunista, cuando bueno, pues todo empieza otra vez a irse moviendo. Maestro Fon le pilló pues toda esa revuelta muy joven, ¿no? Pero bueno, él siguió practicando con sus maestros. Hay muchas historias, muchas vicisitudes también, ¿eh? Pero bueno, cuando él ya logra establecer otra vez su práctica, a él le llaman en Chenchaco, que es la aldea donde nace el estilo Chen. Ahí fue a dar varios cursos. Empezó a expandir la escuela por China, claro, al principio, hasta que se le consideró un tesoro nacional en la misma China, y a partir de ahí su fama, bueno, empezó a ser muy reputada. En Japón tenía muchos alumnos, discípulos, y luego se fue expandiendo prácticamente por todo el mundo. Muy bien, tengo entendido que incluso hasta fue muy querido en Japón, ¿verdad? La verdad que en Japón le tenían muchísimo cariño. Nosotros cuando hemos organizado aquí cursos en España, venían los alumnos de Japón con un respeto tremendo y lo querían muchísimo, como un padre. Es muy interesante porque luego hemos estado en Japón, conocemos a la gente de allí en diferentes lugares. Acuérdate que en el Congreso Internacional que estamos hablando de Hunyuan, nos juntamos unas 700 personas. No pudo ir gente en ese invierno de todos los países, no hubiésemos cabido. Pero vino una delegación de Japón bastante potente. Correcto, y aquí es donde un poco abordamos pues, el tema de este viaje en particular, que es tan especial porque su evento principal, el motivo de este viaje, fue acudir como representantes de España del estilo Hunyuan a este evento internacional. Este congreso que se realizó en un complejo macrohotel inmenso, ¿no? Para albergar a todos los participantes, pues en realidad fue el primero de Hunyuan que se realiza, ¿no? Un poco en ese sentido experimental, aunque todo un éxito, por supuesto. Vinieron gente de muchos países y la prensa también, a nivel local, nacional y a nivel internacional, ¿cierto? Pues la verdad que sí, salíamos por todos los telediarios, por todo, estaba muy, muy bien organizado, había una organización perfecta. Éramos 700 personas, como he dicho, y habían cabinas de traductores donde también se narraba, se transmitía en diferentes idiomas. Por ejemplo, se transmitía en inglés, se transmitía a chino, mandarín, y bueno, por ejemplo, en el caso del grupo de los españoles, Cecilia Lam, mi esposa, y su madre, que era la traductora, pues ella estudió traducción simultánea, entonces nos valió muchísimo. Y además con una labor tremenda, porque cada traductor de cada cabina, que traducían a varios idiomas a la vez y al suyo de cada país, cada cabina se suelen cambiar cada media hora.
o así, porque consume muchísima energía la traducción simultánea. Si las sesiones eran de 3 horas por la mañana y 3 por la tarde, Cecilia hacía las 3 horas por la mañana y las 3 por la tarde. No se cambiaba con nadie. Fue una tarea bastante potente para ella, ¿eh? Sí, la verdad es que el tema de los idiomas es fundamental y más cuando un encuentro abarca tantos idiomas, tanta diversidad, porque claro, el Hunyuan ha llegado a extenderse tanto por tantos países, ya no solo en Asia, ¿no? También en Europa, en Estados Unidos, Rusia incluso, entonces ha llegado un momento que claro, allí nos juntamos con una combinación de idiomas bastante potente, ¿no? Y entonces, bueno, el pilar, el principal, digamos, protagonista de este evento, en realidad era el maestro Fong. Sí. Maestro Fong Chichian, la verdad que era una persona cariñosa, era una persona cercana, pero era un gran maestro, entonces había un respeto tremendo hacia él en ese sentido, ¿eh? Pero era un respeto bonito, no era un respeto así simplemente rígido, ¿no? En el que hay distancia, porque él era muy cercano, era una persona muy cercana cuando llegábamos. Yo recuerdo cuando llegábamos enseguida nos abrazaba, había una conexión. También es cierto que habíamos tenido la suerte de que cuando él venía se quedaba en casa con nosotros, ¿te acuerdas? Pasaba Sí, temporadas. tuvimos la suerte de conocerlo a un nivel quizá más personal, ¿no? que mucha otra gente que estaba detrás suyo. Y también era una persona que rompía muchos esquemas, ¿no? Al no tener una pretensión de maestría grande, como ocurre en muchos casos, ¿no? Cuando ya una persona se vuelve tan importante a nivel mundial, en este caso no, él mantenía, la verdad, una actitud pues, cariñosa, cercana, humana, podríamos decir, ¿no? En ese sentido. Y eso es precisamente lo que le caracterizaba todavía más como maestro, ¿no? Una virtud que muy pocos pueden llegar a tener. Hay una frase bonita, ¿no? En ese viaje. Entonces estábamos hablando con él y nos estaba contando, siempre nos contaba anécdotas y historias, porque claro, el congreso se desarrolla, pero hay tiempo también, hueco, ¿verdad?, en que charlamos. Entonces él nos hablaba de que cuando él era joven, pues era diestro en las artes marciales, ¿no? Entonces él decía que caminaba orgulloso, ¿no? Al caminar sacaba el pecho y se mostraba, bueno, pues orgulloso de su práctica. Dice, ahora ha pasado el tiempo, dice, ya he vuelto a caminar normal. He vuelto a caminar normal, ya no necesito sacar pecho y aparentar. Pues entonces eso da mucho, ¿no?, que decir de un maestro, ¿no?, cuando le ves tan sencillo y tan humilde. Bueno, aparte de eso, ya sabes, estuvimos luego, el evento fue muy bonito, ¿no? Porque... Sí, tuvo una duración de... ¿cuántos días fueron? 7, me parece, en total. Fue una semana, Una estuvimos semana. luego visitando China y lugares bonitos y demás, pero ahí nos metimos una semana en ese congreso. Aclarar, por cierto, que todo esto se da en Pekín, en la capital. Y también hemos comentado que hubo una gran repercusión de los medios de comunicación, tanto a nivel televisivo como a nivel de radio. Yo recuerdo, ¿no?, que tuvimos algunas entrevistas y que después ya vimos también los programas en los que salíamos por allí por la tele, ¿no? Sí, porque el evento, aparte de, digamos, de unirnos y juntarnos toda la gente, ¿no?, pues se hizo también pues como una especie de campeonato de Hunyuan a nivel mundial en ese momento, ¿no? Entonces las escuelas bueno, las escuelas de todos los profesores de China y de diferentes lugares, de Rusia, Estados Unidos, compañeros que llegaron de muchos lugares, nosotros de España, pues querían participar y exhibir también pues sus prácticas, ¿no?, de tai chi con armas, etcétera y demás, ¿no? Pero a mí nunca me ha gustado. Durante joven me dediqué mucho tiempo a las competiciones, exhibiciones, pero pienso que Tai Chi es una cosa como muy particular, ¿no?, muy para uno mismo. Y yo decidí no participar en la escuela nuestra y demás. Pero el maestro Fong insistió, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Bueno, y preparamos algo espontáneo, como pudimos. Sí, bueno, hicimos ahí exhibición y al final, de no querer participar, acabamos ganando el primer premio, fue, me parece. Bueno, la verdad es que el maestro Fong nos tenía en mucha estima, ¿no? A lo que es no solo nosotros, me refiero, sino a la escuela Hunyuan España, ¿no? Porque
Tenemos una particularidad en la escuela de aquí de España, y es que somos una de las escuelas más unidas a nivel de país. Todas las escuelas de todas las comunidades autónomas pues están siempre ahí en contacto, todos los profesores, ¿no?, forman una gran red que al final es una familia. Entonces, eso es algo muy particular de aquí. Normalmente en otros países, pues bueno, cada escuela suele ir, digamos, un poco por su cuenta, ¿no? Pero aquí ha habido una unificación, y eso el maestro Font pues siempre lo ha visto y lo ha valorado mucho, ¿no? Porque claro, al unificar el estilo y al unificar las escuelas, la práctica se unifica también y se forma una unión que da mucha fuerza a la propia escuela. Pues sí, la verdad que sí, era bonito. Y nos dio pie también a conocer gente muy interesante y bueno, pues muy, muy buena. Conocer más a otros maestros de Hunyuan de China, ¿no? Que después incluso, pues viajando con mi maestro Chen Xia, que en ese momento era el juez principal del evento. Y entonces luego nos hemos encontrado pues con otros discípulos, profesores, visitando China y viajando, pues coincide que vas a ver a la escuela del que ya estuvo allí. Bueno, eso crea un lazo muy bonito. Tú eras pequeño, tu recuerdo sería Sí. distinto al mío, claro. Sí, bueno, yo lo veía... 12 años. Sí, todo muy grande, como ves el mundo, ¿no? Con esa edad. Todo muy grande, todo muy, muy exagerado, ¿no? En el sentido de que muchísima gente, el lugar pues inmenso, las exhibiciones, algunas de ellas contaban a lo mejor con 40 o 50 participantes, ¿no? Porque eran exhibiciones grupales, no individuales en algunos casos. Entonces, pues era algo bastante espectacular, pero sobre todo la ilusión, ¿no?, de toda la gente en participar. Al fin y al cabo estamos hablando de que era el primer evento que se realizaba de Hunyuan, entonces había mucha expectación, mucha expectativa, ¿no?, tanto por parte de la gente de allí, de la propia China, como la gente que venía de otros países de fuera, como era pues nuestro caso, ¿no? Cuando concluyó el evento, que se sacó la tarta, éramos, pues imagínate, una sala para 700 personas, sin columnas. Se sacó la tarta y demás, y entonces, bueno, pues se hicieron demostraciones de danza de león, había un escenario grande, y se llevaron a cabo pues allí danzas folclóricas y demás, y bueno, nosotros habíamos preparado allí un tinglao. Las chicas habían llevado trajes de baile regional y demás, y bueno, montamos un follón allí, ¿verdad? Bueno, esto es algo típico, no os penséis que es algo que ocurra muy de vez en cuando solo, no, esto en todos los viajes siempre teníamos que armar alguna, porque bueno, llevamos ese salero, ¿no? Efectivamente. Llevamos ese salero ahí. Me acuerdo que el maestro Font subió al escenario y se puso a bailar con nosotros. Sí, el maestro Fong la verdad es que se lo pasaba pipa con nosotros, porque claro, teníamos ahí unas ocurrencias, pues ponernos por ejemplo a cantar flamenco en el escenario, no importaba si habían 700 personas mirando, yo creo que era algo ya implícito, ¿no?, dentro de nuestra escuela, el ir llamando la atención en el buen sentido, ¿no? Aún sin saber, porque no nos sabíamos una canción entera, entonces lo que hacíamos era empalmar unas con otras. Claro, la ventaja es que los chinos no entendían el castellano. Ahí está. Por lo oían tanto, esto y tal, y estaban muy contentos. Sí, seguramente a sus ojos fuéramos bastante profesionales, lo cual, bueno, nos da ahí bastantes puntos, ¿no?, para la actuación. Sí. Bueno, sí. Y quería abordar también ya, ¿no?, hablando ya de la finalización del evento, también aprovechamos un poco este viaje, aunque el evento fue el pilar principal, ¿no?, y el motivo principal del viaje, pero también aprovechamos un poco por Pekín. En este caso, este año, pues no nos dio tiempo ya a salir más afuera de la capital, pero sí que fuimos a la Gran Muralla China, un lugar que puede ser muy llamativo para muchos de vosotros, algunos lo conoceréis, otros, bueno, pues por documentales, vídeos y fotos, ¿no? ¿Y cómo es en realidad esta muralla? Porque hay que aclarar que cada tramo es un mundo distinto, entonces, hablando en concreto de Pekín, estamos hablando de lo que se llama el tramo imperial de la muralla, ¿no? ¿Cómo es este tramo? La muralla en un principio podía tener casi 21.000 kilómetros, cuando se unieron todos los reinos que unificaron, porque no era una muralla que hizo un reino, se unieron las murallas de muchos reinos y para defenderse de los mongoles se fueron trazando. Ahora quedan unos 7.000 más o menos, 7.000 kilómetros, y muchos de ellos no están en buenas condiciones. Hay partes de la muralla que hemos visto en la Ruta de la Seda, en otros viajes, ¿verdad?, que eran de adobe. En este caso es piedra, lo que nosotros solemos ver cerca de Beijing y demás, ¿no? La verdad que la Gran Muralla
cuando la gente va en verano, pues aquello es un gentío que parece las Ramblas, en según qué horas. Sí, 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 hay mucho turismo nacional, internacional también, pero principalmente el turismo nacional. En verano se nota muchísimo. Pero fuimos en invierno. Y en invierno había muy poco turismo, No había estamos nadie. hablando de enero, harían unos 10 grados bajo cero, una cosa así. Pekín es muy frío, está muy al norte, entonces, claro, estamos hablando de que no solo está nevado, sino que incluso hay tramos de la muralla que se hielan, lo cual, aunque puedas acceder, no vas a poder continuar porque están helados los tramos, ¿no? Las subidas así fuertes y demás, o las bajadas, las pendientes, es peligroso incluso, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando la zona, digamos, de la muralla te vas hacia el norte de Beijing y te vas hacia las montañas, bueno, recorre, la verdad que da mucha vuelta, o sea, va tapando, pero cuando llegas en invierno y ves esa muralla todo de nieve y no hay nadie, ¿sabes? Y ves los tramos, todo vacío. Recuerdo que empezamos a practicar allí y empezar a hacer algo de chikung, pero hacía tanto frío que algunos de los compañeros casi se congelan. Así que nos pusimos a caminar de nuevo, pero era muy bucólico, hay una energía muy especial. Pensar que ahí mucha gente ha vivido muchas historias, mucho miedo, muchas batallas. Pero era espectacular. De Beijing, cuando estuvimos luego en la Gran Muralla en ese viaje, nos fuimos al templo taoísta de la Nube Blanca. El templo taoísta de la Nube Blanca. Es un templo muy interesante, un templo taoísta que estaba a las afueras de Beijing, pero como Beijing creció tanto, pues claro, ahora mismo se extendió y la ciudad rodea el templo. Eso estaba en el campo. Hay una comunidad de monjes taoístas viviendo allí, practicando, meditando, y mi maestro pues tenía mucha afinidad con el templo de la Nube Blanca, porque cuando se celebran, en ocasiones que se celebran ahí pues actos multitudinarios, él acudía, siempre le llamaban, porque ayudaba, digamos, al control de la seguridad del templo. Entonces el maestro Chen durante bastante tiempo se ocupaba de la seguridad también del templo de la Nube Blanca, porque claro, si hay mucha multitud, que no hayan accidentes, que no pase nada, pues es muy tranquilo en ese sentido, ¿eh? No, cuando hablamos de seguridad no es que hayan disturbios en absoluto, pero claro, si se abarrota el templo, pues hay que tener medidas un poco de precaución, ¿no? Íbamos a practicar allí, nos buscábamos huequecitos y demás, mientras tú jugabas a veces por ahí con la nieve y tal, y practicábamos en los rincones aprovechando la estructura para protegernos del aire frío. Era un lugar muy hermoso. Luego también nos quedamos en un hotel muy interesante, el Hotel Chungkung-Lamo, ¿te acuerdas? Que es una residencia para los dirigentes tibetanos. Tibetanos, efectivamente, sí. Muy curioso porque toda la decoración y un poco pues el ambiente estaba enfocado precisamente a estos huéspedes tibetanos. Grandes eminencias se alojaban allí del Tíbet. Y claro, ver esta combinación dentro de China de la cultura tibetana era muy interesante, ¿no? Abordaremos el tema del Tíbet en el viaje correspondiente también. Y al igual que abordaremos también todo el tema de los templos, porque a muchos os puede resultar muy llamativo que siempre mencionemos un templo u otro templo, pero es que en China son muy bucólicos los templos, hay de muchos tipos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es muy hermoso. Este hotel también fue una antigua residencia de un príncipe, en la estancia aquella que quedaba a las afueras, en los jardines, un lugar paradisíaco. Os seguiremos contando historias. Sí, seguiremos abordando un poco pues, sobre nuestras experiencias, nuestros viajes, ¿no? En este caso concreto, bueno, un viaje muy centrado en este evento, en la importancia también del maestro Fong dentro de lo que es la escuela y dentro de lo que es nuestro estilo Hunyuan, lo que representaba, ¿no? El maestro Fong y lo que representa a día de hoy también, ya que el maestro Fong, pues bueno, falleció, ¿en qué año fue? Pues el maestro Fong falleció 5 años después, en el 2012. Bueno, no hablaremos otro día, ¿verdad? En otro viaje hablaremos de la muerte del maestro Fong, porque fue en una fecha muy especial, ya hablaremos de ello. Y ahí seguimos. Él siempre me decía siempre, Pedro, tienes que transmitir por toda España, por Europa y demás. Dice, tienes que transmitir Hunyuan porque hay que beneficiar al mundo a través de la práctica. Bueno, ahí estamos, practicando, a ver si poco a poco
ayudamos a que este mundo sea un poco mejor entre todos. ¿No te parece, muchacho? Bastante maravilloso, ¿no? Si lo pusiéramos en práctica. Bueno, esperamos veros a todos en nuestro próximo podcast, nuestro próximo vídeo también. Y un abrazo a todos. Hasta la próxima. Adiós.